El derecho familiar y la nueva ley de migración es el tema que hoy vamos a tocar para que ustedes tengan una idea precisa, concreta. Como siempre, este programa A la Vanguardia trae para ustedes las primicias de esta recientemente aprobada ley de migración, por lo que le agradezco que nos permita llegar a su hogar. Le voy a presentar a nuestro distinguido invitado, profesor de la Facultad de Derecho, la mejor de Latinoamérica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Guillermo Estrada Adán. Maestro, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hablar de migración, de migrantes, de emigrados, de migrantes y de sus familias es un tema difícil, álgido, árido, porque como es del dominio público, en México se ha hecho escarnio de estas personas que de Centroamérica principalmente, de 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, son quienes con más frecuencia vienen a nuestro país. Usted ha escuchado graves problemas a los que se enfrenta esta muchedumbre, estos miles de personas que cruzan la frontera y que hasta hace pocos días tenían una situación desgraciada desde el punto de vista de la ley. Afortunadamente y seguramente que el maestro Guillermo Estrada nos va a dar los pormenores. Yo le pediría, para empezar, que nos haga una semblanza general de toda esta problemática que incide fundamentalmente en el derecho internacional público, precisamente donde México ha sido suscriptor de convenios ratificados por el Senado, que son derecho positivo vigente en nuestro país, por ejemplo, los derechos humanos, que poco o nada se respetaban. Maestro Guillermo Estrada, por favor, díganos en este caso, ¿qué es para usted lo más trascendente de esta nueva ley de migración y de esta grave problemática? Muchas gracias, doctor, por la invitación y por tratar además un tema actual. ¿Cuál es el punto principal de esta ley? Que recoge, que regula por fin una situación que veníamos estado esperando los mexicanos. Yo quisiera anotar primero que el tema del trato con extranjeros, déjeme plantearlo en esa perspectiva muy amplia, no es nueva para los mexicanos. Es más, México tiene una larga historia de trato con los extranjeros y de un trato correcto. México tiene una cultura de asilo, tiene una cultura de refugio. Muchos son los ejemplos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de europeos, de latinoamericanos, en donde se ha tratado, y déjeme decirlo así, se ha tratado bien al extranjero. Pero ese tipo de movimientos de personas eran distintos, porque generalmente venían por situaciones políticas. Los problemas de las dictaduras, por ejemplo, en España, en Chile, de las guerrillas en Centroamérica, hacían que México abriera los brazos y tratara al extranjero de una manera correcta, protegiéndolo, asilándolo, refugiándolo. Bueno, perdón que te interrumpa. Como tú bien lo señalas, tenemos ejemplos extraordinarios, como en aquella época la migración española, que nos originó tantos beneficios al país, claro, y que desgraciadamente, no sé si coincidas en esta opinión, hoy, siglo XXI, es una vergüenza cómo hemos tratado a estos centroamericanos. Precisamente por eso adquiere mayor importancia la ley de migración, aunque viene todavía lo que realmente estamos esperando, que es la puesta en práctica. Porque la migración española, como algunas otras, fue una migración académica. Por eso nos beneficiamos tanto y estoy pensando específicamente en la Universidad Nacional y todavía más en la Facultad y el Colegio de Derecho y el nacimiento del Colegio de México. Entonces tuvimos y fuimos privilegiados y recibimos muchísima gente. La migración que estamos viviendo ahora, y a propósito del tema de la nueva ley de migración, es una migración distinta. No es una migración que venga estrictamente por situaciones políticas, no vienen pidiendo asilo las personas centroamericanas, vienen
transitando el territorio mexicano con un objetivo muy claro: llegar a Estados Unidos. Esa situación que nosotros veíamos desde acá, desde nuestros nacionales, desde nuestros compatriotas mexicanos yendo hacia Estados Unidos, ahora somos el tránsito de las personas que vienen de más abajo, visto desde el continente americano, pero con el objetivo no de llegar exactamente a México, sino de llegar sobre todo a Estados Unidos. Y eso nos ha generado una serie de problemas que es evidente. En los medios de comunicación nos hemos enterado en lo que va del año de una serie de atrocidades que se están haciendo específicamente con gente centroamericana. Y ese es un problema que debemos atender. La nueva ley de migración entonces tiene como objeto eso: proteger a los migrantes, no solamente que vienen en este afán de tránsito, sino aquellos extranjeros que vienen y por alguna razón, que pueden ser muchas o por muchas razones, se encuentran en territorio mexicano. Déjame a esos hay que protegerlos. En esto que es muy importante. Ley de migración. Uno de sus rubros dice migrante y sus familiares. ¿Hasta dónde se había contemplado en la vieja ley la situación de las familias? O sea, menores, mujeres embarazadas, concubinas, cónyuges, porque hoy veo que esta nueva ley le da una trascendencia, una importancia, que casi podríamos hablar de un nuevo derecho familiar de migrantes. Del migrante. Era uno de los grandes retos que tenía que regularse en México. Cómo regular a los parientes y cómo se les debería denominar. Pero déjeme decirle aquí que había ya una referencia internacional. México en 1990 firmó y luego ratificó la Convención Internacional para proteger los derechos de los migrantes y sus familiares. De los trabajadores. Perdóneme, de los trabajadores migratorios y sus familiares. Claro, ahora es general. Pareja, digamos. Ahora es general, pero ahí está la referencia, ahí está el antecedente del trabajador migratorio, porque ahí se extiende. ¿Quiénes son familiares? Dice esta convención internacional de la cual México es parte. Prácticamente, por supuesto, la pareja, no solamente cuando se pueda comprobar el nexo civil, el acta de matrimonio, etcétera, sino la pareja, los hijos o cualquier persona de la cual se pueda demostrar una cierta dependencia del trabajador migratorio. ¿Dependencia o parentesco? En el concepto parentesco primero, pero también dependencia. Por tanto, se amplía el concepto no solamente a la idea de parentesco. Y luego también la propia Convención Internacional le deja una determinada parte a los estados. Aquellos que se reconozcan como familiares en la legislación interna lo serán también en el ámbito internacional. Pero plantea la línea, digamos, a seguir. Entonces ya teníamos la referencia aquí de cómo se debería tratar al trabajador migratorio. Me parece, una directriz que llega ahora y se plantea en la nueva ley de migración. Yo creo que vale la pena, sobre todo tú que eres un experto en estas materias, que le pudiéramos decir a la distinguida teleaudiencia este antecedente que señalas, como más adelante, creo en 1998, México va a firmar una convención en esa materia y cómo esa convención y ese tratamiento en México tiene un enfoque. Vamos a Estados Unidos y ¿cómo nos tratan? Al trabajador migrante lo tratan mal, incluso como delincuente, según ¿Y a su familia? Corre la misma suerte. No existe. Sí, no. Digo, hay nuevas disposiciones que inclusive prohíben la asistencia médica, que a mí me llenó de una gran satisfacción. Claro, ahorita es el papel escrito, pero creo que es muy importante decirle a quien nos oye y quien nos ve que esta nueva ley de migración le da servicio de salud a cualquier persona. ¿Quisieras ahondar en eso, que es tan importante? Sí, claro. La referencia que México había tenido a nivel internacional era precisamente destacar que la calidad de trabajador migratorio y luego la calidad de migrante no es una justificación para un trato discriminatorio.
¿sí? Al final lo que prevalece, y este es el sentido también, uno de los pilares de esta nueva ley, no se puede discriminar al migrante. Esto significa que si no se puede discriminar, se le debe hacer merecedor y se le debe proteger en todos los derechos consagrados en la Constitución. Ya el propio artículo 1 de la Constitución establece que las garantías, y ahora la reforma dice, y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, se le deben dar a los nacionales, pero a cualquier persona que esté en territorio mexicano. Lo que hace esta ley no es sino enfatizar ese gran paraguas que protege a todos los individuos por el solo hecho de serlo y que de alguna manera se encuentran en territorio mexicano. Y entonces podemos ir desglosando qué derechos y de qué manera se deben proteger. El derecho a, por supuesto, la libertad de expresión, ¿no? La libertad de poder emitir opiniones, la libertad de asociación, por supuesto el debido proceso, cuando sean detenidos, qué es lo que se debe de respetar. Si no hablan el idioma español, se le debería avisar al consulado del estado del cual sea nacional, y una situación muy importante, el derecho a la salud, el acceso a los servicios médicos. Me parece entonces que con esto se debe lograr el trato igualitario y se confirma la prohibición de la no discriminación por su calidad de trabajador. Ahora, en realidad, con esta nueva ley, que es algo que apenas estamos tratando de ver y de aprender, es una reacción a lo que había, que no se va a quitar de un día para otro, de esta situación tan grave por la que los migrantes pasaban. Hoy se requiere o se exige, a partir, vamos a decir, que esté en vigor esta ley, que ese centroamericano, que ese extranjero que pisa territorio mexicano, necesita una visa, necesita un pasaporte, o es suficiente que acredite que es extranjero para que esté jurídicamente bien en México. Ahí hay que distinguir entonces dos cosas. Primero, el Estado, cualquier Estado sigue manteniendo en el ámbito de su soberanía la posibilidad de restringir el ingreso o la salida de las personas dentro de su territorio. Esa es una regla en el derecho internacional. Pero eso no significa que cuando una persona no acredite su estancia legal en el país pueda ser tratado de manera diferente. Como estaba haciendo, ¿no? Y incluso como sucede, y que es la ley que trata de protegerlo, que es lo que nosotros como mexicanos alegamos que le sucede a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Que por el hecho de no tener una estancia legal sean tratados incluso en la parte extrema como delincuentes. Bueno, el hecho de que no tengan una estancia legal no debe significar que deban ser tratados de manera distinta. Pero, insisto, por otro lado, el Estado puede seguir solicitando determinados requisitos de ingreso y si no se acreditan, entonces el Estado sigue guardando su facultad de expulsar, de enviar al país de origen a los nacionales de otros estados, a los extranjeros que no puedan acreditar su estancia legal. Entonces eso significa, para usted que nos hace el honor de recibirnos en su casa, que estamos en un giro de 180 grados en el tratamiento jurídico, específicamente a estos extranjeros y sobre todo a los centroamericanos. Dejan de ser, vamos a decir entre comillas, delincuentes, como estaban siendo clasificados y tratados, porque había una violación a la vieja ley de migración. Hoy tienen una serie de prioridades, una serie de prerrogativas, de las que vamos a hablar más adelante, después de un corte. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Es interesante tratar esta ley, esta nueva ley de migración, sobre todo porque, como le decíamos al principio, tiene tales enfoques a la familia
que podemos hablar de este derecho familiar de migrantes. Incluso, como una curiosidad, le voy a citar esto que seguramente usted conoce. Me voy a referir un poco a lo que es el parentesco. Por alguna razón inexplicable, las leyes mexicanas solamente dan posibilidades, por ejemplo, de heredar cuando se tiene un parentesco en la línea colateral desigual hasta el 4º grado. Pero me llamaba la atención que el actual presidente de Estados Unidos, que anda de viaje por Irlanda, de donde vienen sus orígenes, él tiene un parentesco de 8º grado con un tatarabuelo en este lugar, que incluso aquel era blanco. A lo mejor pasaron tantos años que el presidente de Estados Unidos mezcló su sangre en otras circunstancias, pero es pariente. Vamos a llevar esto a la nueva ley de migración. Estos migrantes, maestro Estrada, están limitados por nuestras leyes de parentesco o irán a tener un estatus de que ese es el migrante y la familia, nietos, bisnietos, abuelos, chosnos, vengan a México. Habría que precisar allí la calidad del migrante en México, si acredita o no acredita ya la acreditó, la estancia. Porque su familia no tiene la calidad que él, ya la acreditó. Claro. Pero dice, yo tengo 20 de familia en Guatemala. Ahí hay que estar a lo que dice el derecho internacional, y el derecho internacional ha sido puntual, se debe proteger la unidad familiar. Muy importante. Tratándose de la persona, es decir, de la pareja, sea hombre o mujer, y tratándose de los hijos, por supuesto. Incluso hay normas internacionales que protegen la unidad de la familia y que propician la unidad de la familia. No solamente se debe permitir, sino que en muchos casos hay que buscar que la familia venga para el desarrollo propio de la familia. Entonces hay normas internacionales que los protegen. Esto podría ser un ejemplo, creo, si no tú me corriges, que eres el experto, para que otros países tomaran como ejemplo esta nueva ley. Porque me llama mucho la atención esta nueva ley mexicana de migración, cuántos capítulos, cuántos títulos dedica específicamente a hablar de familia, concubina, concubinario, cónyuge, pariente, pareja. No llegó al extremo de decir parejas del mismo sexo, no lo dice, pero es evidente que hemos hecho una ley de migración que tiene una parte impresionante de derecho familiar. Claro, por supuesto, en la parte de derecho familiar usted conoce muchísimo más la legislación de otros estados. Yo diría a quien sí le debe servir, y a eso me concretaría, es a Estados Unidos, porque nosotros tenemos un problema serio desde otra perspectiva con nuestros trabajadores en Estados Unidos, que a nivel internacional hemos tratado de litigar, lo ganamos como Estado en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, del trato que se da a nuestros trabajadores, a los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, y creo que esto, si se realmente puede resolverse en nuestro territorio, en el territorio nacional, si la publicación de un próximo reglamento ayuda realmente a la protección del individuo y de la familia, creo que puede ser ejemplar. Hay mucho por recorrer, porque parece ser que los hechos que están apareciendo y que nos sorprenden, porque esa es la palabra exacta, realmente nos sorprenden con los trabajadores centroamericanos, parece ser que no son fáciles de erradicar con la publicación de una ley. Hay que tener una cultura incluso de protección, una cultura jurídica, pero una cultura muchísimo más grande para proteger y aceptar al centroamericano, al extranjero. Por ejemplo, hay una situación, y esta aquí quisiera comentarla ahora, entre costarricenses y nicaragüenses. Nicaragua, con un nivel de vida general mucho más abajo, empezó a migrar precisamente a Costa Rica. Y en Costa Rica hubo una discriminación real. ¿Por qué? Porque los nicaragüenses iban a hacer el trabajo de obra barato en Costa Rica y empezó a existir una discriminación por el solo hecho de ser nicaragüense. Eso es lo que tenemos que cuidar que está pasando en Estados México, Unidos. Que está pasando en Estados Unidos y que parece ser que pasa también aquí en México,
que no es exactamente competencia de las autoridades, sino de todos nosotros. ¿Qué cultura de respeto tenemos para el trabajador Ahora, migrante? estos del Instituto Nacional de Migración de México, la Secretaría de Gobernación, pues van a tener que aprender derecho familiar, aparte de todo esto. Porque ¿qué trato se le ha dado a la familia? Esto que escuchamos, que leemos todos los días de las fosas clandestinas, de este transporte de las personas, ahora como una cuestión lógica, estos migrantes ya no van a tener que venir como estos que descubrieron recientemente, 500 y tantos, metidos en una cuestión ahí cerrada, un autobús, sino van a poder venir, viajar, cruzar la frontera, pedir un boleto, subirse un camión y irse hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál irá a ser la reacción de Estados Unidos? No, por supuesto, Estados Unidos deberá y podrá, en todo caso, en ejercicio de su soberanía, blindar todavía más su Ahora, déjame frontera. preguntarte por tu experiencia. Yo solamente estoy especulando. No nos habremos ido al extremo en esta nueva ley de migración que ahora sean oleadas públicas de centroamericanos que invadan el país. Esa puede ser la otra razón. Y sin embargo, creo que hacía falta la ley. Ahora el problema es para las autoridades, para un instituto que se entiende se fortalecerá también con esta nueva ley, que deberá tener muchísimo más cuidado, sobre todo en la frontera sur. Sí, pues ese es el gran problema. Nuestro talón de Aquiles. Y bueno, tendrá que actuar, el punto fundamental es, tendrá que actuar en respeto de los derechos de los individuos. Ahora, ya viste, porque seguramente tú siempre estás informado, que pretenden, antes que se diera a conocer la nueva ley, crear 4 controles semejantes a los muros del norte para detener el flujo o para el control. Ahí es realmente un problema serio. Nosotros nos hemos quejado muchísimo de lo que han hecho los estadounidenses en su frontera, aun cuando ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener mucho cuidado para no tener una doble moral. Exigir una cosa con Estados Unidos y nosotros mismos hacer otra, que es a donde estamos llegando. Creo que aquí el gobierno debe controlar, porque esa es la función también, y el Estado soberano puede restringir o puede solicitar una serie de requisitos para el ingreso al país. Eso lo debe hacer y está en el ejercicio de su soberanía en todo el derecho de poner controles. Esos controles no deben denigrar al migrante. Esa sería la gran limitación. El Estado puede ser todo aquello que en ejercicio de su soberanía le sirva para controlar el territorio, pero siempre respetando los derechos de los individuos. Y eso nos permitirá de alguna manera exigir una cosa a nivel internacional, pero cumplirlo también en el derecho interno. Entonces, efectivamente estamos en una perspectiva distinta. México, creo que no hay otra ley, si no me corriges, con esas características en el mundo. Una ley de migración tan impresionante que seguramente en otros programas la podremos ir analizando, pero los grandes rubros de esta ley de 100 y tantos artículos son impresionantes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, maestro Estrada, el momento que aparezca un niño guatemalteco en el territorio mexicano sin papás y sin más nada? De acuerdo a la nueva ley, hay que protegerlo. Claro. Jurídicamente. ¿Podrá el DIF darlo en adopción? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esto, en el derecho familiar? Porque yo estoy de acuerdo, es una ley extraordinaria, pero el reglamento, por ejemplo, tendrá que apuntar hacia estas cuestiones, ¿no? Y tendrá que ponderar también, ¿no? Cuando un menor llega solo al territorio nacional, se debe velar primero por el interés del menor. ¿Qué le conviene al menor? La restitución, digamos, con su familia, se puede identificar qué tendrá que hacer el gobierno mexicano, en principio eso, buscar precisamente la restitución. Desde el punto de vista de los derechos humanos firmados, consignados en tratados internacionales, del cual México es parte, incluso en materia del niño, lo que debe velar es eso, la reintegración familiar.
porque eso se entiende que protege el interés superior del menor. Y de otra manera, la familia o cualquier persona no puede ser motivo de una injerencia arbitraria por parte del Estado mexicano. Se le debe respetar también esa esfera privada. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en que los retos vienen a partir de la aplicación de esta ley, de su entrada en vigor, del reglamento y de los cruces, si me permite plantearlo así, con las otras áreas, por ejemplo, las modificaciones a la Ley General de Población, o incluso también las competencias concurrentes que se tienen para la aplicación de esta ley por parte de Turismo, por parte de Salud, y por supuesto la Secretaría de Gobernación, que tendrán que vigilar el estricto cumplimiento de esta ley. Y yo quisiera anotar que la batalla todavía no está ganada. Es decir, creo que se ha dado un paso gigante desde el punto de vista del texto jurídico, pero creo que todavía puede hacerse muchísimo más, no solamente en la aplicación, sino en la construcción y en la precisión de determinados estatus, digamos, que se pueden tener de los trabajadores migrantes. Se ha dado un paso, pero falta todavía. Ahora, justo es reconocer, seguramente compartirás mi opinión, que esto ha sido un esfuerzo, algo que ha fructificado, y quisiera dejar una constancia pública de ello, de derechos humanos a nivel nacional. Que el actual director de esa institución ha batallado, ha sostenido una línea impresionante de conducta, como tú decías, no una doble moral, sino siempre trátese de quien sea que esté violando la ley o que esté en una circunstancia indebida. El actual director, González Plasencia, creo que se apellida, ha hecho un papel muy importante porque ha denunciado, y aquí está una de las respuestas, esta denuncia permanente, esta acción permanente de derechos humanos en favor, precisamente, no solo de los mexicanos, sino también de esos extranjeros. Por ello, creo que es trascendente, es importante que usted en su hogar tenga la percepción de parece un problema complicado desde el punto de vista jurídico, pero no lo es, porque estamos hablando de derecho familiar, estamos hablando de las consecuencias, y como bien decía el maestro Estrada, habrá que tener que elevar la cultura, no solo de los funcionarios, de los empleados, específicamente de los de migración, sino en general. México se ha caracterizado por ser siempre un país que ha abierto los brazos a la migración, que se ha enriquecido de ella y que hoy es ejemplo en el mundo con esta nueva ley. Por eso creo que es trascendente, es importante que habláramos de este derecho familiar y sus efectos de la nueva ley de migración. Pero hay un punto más que hay que tocar y que quisiera aprovechar la experiencia del maestro Estrada. Maestro, desde el punto de vista de los convenios firmados por México a nivel internacional, que han sido ratificados por el Senado, el hecho de decir, aquí está esta nueva ley, y voltear hacia Estados Unidos, se me hace utópico, porque son circunstancias tan diferentes, que aunque nosotros hayamos aprobado esto, pues es imposible que en Estados Unidos hagan algo semejante. Ojalá hubiera modificaciones. Pero desde el punto de vista para México, usted, ¿qué soluciones, qué remedios, qué alternativas de solución podría proponer en general a las autoridades mexicanas, ahora con este instrumento, para darle una verdadera aplicación? El centro de todo, doctor, debe ser la protección de los derechos humanos. Ese debe ser la guía de aplicación. Y cuando se lleguen a violar los derechos humanos, hay que reparar la violación. Esa sería la otra guía. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad patrimonial del Estado por estos asesinatos a personas centroamericanas que transitaban en el territorio nacional y que han sido encontrados en fosas? Parece ser que no hay responsabilidad patrimonial del Estado. Ya se violaron los derechos humanos de las personas por agentes del Estado o por no agentes del Estado. El caso es que las personas han muerto de una manera cruel en territorio mexicano.
creo que ahí el Estado debe, si ya no pudo prevenir la violación a los derechos humanos, deberá reparar la violación a los derechos humanos. Hacia allá debe aplicar. Y por otro lado, aunque siempre es una situación difícil, digamos, de justificarla, pero yo creo que la gente estaría interesada en saberlo, siempre están los recursos jurídicos, sobre todo a nivel internacional. Una persona migrante que es maltratada en territorio nacional, o incluso si es privado de la libertad o privado de la vida, sus familiares pudieran acudir a instancias internacionales para pedirle y exigirle al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones. Se pueden ir por varias vías, déjeme plantearle dos de manera muy rápidas y enunciativas. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que posteriormente podría llegar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o si se acredita la idea del trabajador migrante y de familiares en términos de la Convención Internacional a la cual hemos aludido anteriormente, se puede activar por la vía de sistema de peticiones individuales el Comité Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Y se tienen estas dos vías. Claro, mientras la Comisión y la Corte Interamericana es un sistema contencioso, en el comité el sistema será casi contencioso. ¿Por qué? Porque el comité no es un órgano, no es un tribunal internacional en sentido estricto, pero hace las veces de tribunal internacional. Y al final, si hay violación a los derechos de los migrantes, se tienen estas dos vías al menos, cosa que en Estados Unidos no se tienen, porque Estados Unidos firma los tratados internacionales, no los ratifica, y si luego los ratifica no salen publicados en el Senado de los Estados Unidos, etc. Nosotros sí tenemos esta posibilidad de hacerlos cumplir, incluso y como última instancia a nivel internacional. Bueno, creo que el maestro Estrada es muy claro, muy explícito, y ustedes en su hogar, ustedes que nos hacen el favor de seguir estos programas y que hoy les hemos traído este nuevo enfoque del derecho familiar y la nueva ley de migración, estarán de acuerdo con nosotros en que nos falta mucho, sobre todo para que se respeten y para que se hagan realidad. Decía el maestro Estrada, y quiero completar esa idea antes de ir al corte, que estos nuevos derechos humanos fundamentales, que incluso ha variado el rubro de la vieja Constitución de 1917, que hablaba de garantías individuales, y hoy son nuevos derechos humanos fundamentales con garantía constitucional. Y precisamente vale la pena señalarles a ustedes que esa reforma de esos 11 artículos de la Constitución, que son fundamentales para los mexicanos, pero ahora, maestro, por extensión, también son para los centroamericanos. Claro. Entonces, estos nuevos artículos de la Constitución, que dan un gran sentido a las cuestiones de derecho familiar, voy a referirme al primer párrafo de los nuevos 4 del 29 constitucional, donde se habla de derechos de familia, de derechos de los niños, de la nacionalidad. Incluso me llamaba la atención en esta nueva ley de migración algo que se refiere a los apátridas, donde dice precisamente que aquel que no tenga esa nacionalidad estará protegido, inclusive en esas circunstancias, al estar en México. Precisamente recordaba yo de las viejas clases de Derecho Civil, donde, entre otras tesis, yo sostengo que la nacionalidad no es atributo de la persona, precisamente porque el que no tenga nacionalidad, de todas maneras, es una persona jurídica física, porque no es la nacionalidad un elemento fundamental, si lo tiene bien, pero México da un ejemplo en esta nueva ley, creo que es el artículo 4, donde habla precisamente de estas cuestiones de apátridas. Entonces, como ustedes ven, como decía yo, vamos a un corte y regresamos para seguir con estos nuevos derechos humanos fundamentales que con gran beneplácito les comunico a ustedes que recientemente ha sido aprobado ya por 17 legislaturas locales de México para que esto sea una realidad. Es decir, ese decreto, esa iniciativa del Senado que fue aprobado por unanimidad,
ya es hoy derecho positivo vigente en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. El derecho familiar siempre es apasionante, porque usted que nos ve tiene una historia en su familia, o porque sabe de amigos o de terceros, pero es lo que le da esa dinámica y ese ser tan atractivo del derecho familiar. Y bueno, reiterar el agradecimiento al máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente está en vísperas de cumplir 5 años de que este programa del canal judicial fuera lanzado al aire, y como usted lo sabe, somos el único país que sus sesiones del máximo órgano son al aire libre. Se discuten, usted lo ve desde su hogar y lo puede ver a nivel internacional por internet en www.scjn.gov.mx, y cómo esto de lo que estamos hablando llega hasta cualquier parte del mundo en que usted lo sintonice. Les decía yo antes del corte que estas reformas tan importantes y que bien ratificadas, como decía el maestro Estrada, ahora son derechos de los migrantes. El artículo 4 constitucional decía desde el constituyente de 74: el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. ¿De quién? Decía el maestro Estrada, de los mexicanos y de los extranjeros. El nuevo artículo primero constitucional señala acertadamente que ya no debe haber discriminaciones por inclinaciones sexuales. Es decir, las preferencias sexuales, textualmente, ya no van a ser una razón para que una persona sea discriminada. Entonces, maestro Estrada, ¿hasta dónde estas nuevas reformas, estas que ya son una realidad y que alguna vez hablábamos precisamente contigo y con el profesor que nos hizo el honor de estar con nosotros, profesor de Milán, el profesor Adrián Juárez? Rentería. Adrián Rentería. Adrián Rentería, que precisamente hablábamos en ese tiempo de estas materias. Hoy, estos derechos nuevos, derechos familiares, se los vamos a aplicar, pueden ser titulares de ellos. Claro. ¿Los extranjeros? Sí, los extranjeros que estén en territorio nacional, yo, sí, claro, por supuesto. Lo que diría es que tardamos tanto para llegar a las reformas de los derechos humanos, pero al final las tenemos. Y hay incluso algo más que en estas reformas a la Constitución en materia de derechos humanos les será importante a los extranjeros. El famoso artículo 33, que le otorgaba, que fue reformado porque le otorgaba una facultad absoluta discrecional al Poder Ejecutivo de la expulsión sin juicio previo. Ahora no es que se le haya quitado esa facultad, pero ahora debe existir un juicio previo. Claro que está protegido bajo esta concepción del debido proceso. Cualquier decisión de una autoridad debe ser sometida a un juicio, a un proceso, o tener la posibilidad de recurrir esa decisión frente a un órgano jurisdiccional. Y entonces esta parte a los extranjeros, que era una facultad grandísima, ahora se ve limitada. Por supuesto que estos derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales y que gracias a la reforma ahora están en el texto o forman parte del texto constitucional de alguna manera, todas las personas que estén dentro del territorio nacional serán titulares y podrán exigirle a las autoridades mexicanas que sean cumplidos, incluso por vía jurisdiccional, y luego si no se cumplen en el ámbito interno, podrán acudir a las instancias internacionales. ¿Tendrá conciencia el gobierno mexicano, específicamente el presidente de la República, de la trascendencia de esta nueva ley de migración recientemente aprobada? Voy a esto.
Si usted es centroamericano, si usted está de paso en nuestro país, bueno, si usted es francés, no digamos solamente los centroamericanos, con estas reformas, con esta nueva ley, usted tiene derecho a que se le apliquen todos los que la ley regula. Tenemos 6 códigos familiares en el país: Hidalgo, Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán y Sonora, que regulan derechos familiares para sus nacionales, para los que habitan en esos lugares. Tenemos nuevas leyes que en un momento dado van a ser, de las cuales van a ser titulares los extranjeros. Entonces es una nueva beta, una nueva forma muy importante de un derecho familiar para migrantes, en que tú como abogado, yo como especialista en esta materia, vamos a poder llevar a tribunales cualquier conflicto de esta magnitud de un extranjero, con plenitud de jurisdicción. Claro, se ha abierto completamente esa puerta, porque México, al firmar tratados internacionales, al reformar la Constitución y hacer que entren esos derechos humanos en el texto constitucional, y luego a través de este tipo de leyes, como la ley de migración, se entiende que cualquier persona puede acudir a las instancias del propio gobierno a exigir que se respeten los derechos que ya están en la Constitución y que también están en tratados internacionales. Sería muy interesante entonces revisar cuál sería el choque, si es que hay, y eso se los dejo por supuesto a los especialistas, entre la regulación de lo que regulan los códigos familiares, específicamente los familiares o los civiles en aquellos donde todavía no hay familiar, y los derechos, los derechos humanos de la nueva ley y de los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por México. Aquí yo quisiera que tú le dejaras muy claro a nuestra distinguida teleaudiencia algo que a veces, por sabido, se calla, pero lo que abunda no estorba. Estos criterios, tú que eres un experto en esta materia además, en que México firma esos tratados, los ratifica el Senado, ¿cuál es la jerarquía en nuestras leyes de los convenios firmados y ratificados por el Senado? Alguna vez recuerdo que decían que estaban por encima de la Constitución, después la Corte modificó, pero en este momento, en este siglo XXI, ¿cuál es el nivel, por ejemplo, de esto que se acaba de aprobar? La posición de la Suprema Corte al interpretar el artículo 133 de la Constitución establece que los tratados internacionales están por debajo de la Constitución. Todos los tratados. Es la interpretación más reciente de febrero de 2007. Ajá. La interpretación más reciente del Pleno de la Corte, cuando tenía que resolver un problema exactamente con el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, la propuesta que venía de esta reforma constitucional era de establecer que los tratados internacionales en materia de derechos humanos estuvieran al nivel constitucional. Eso al final no prosperó, y lo que prosperó fue la fórmula. ¿Qué pasaría si hubiera sido así? ¿No sería grave o invadiría nuestra soberanía o habría ahí algún problema que no favoreciera? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es, el argumento de la soberanía no podría ser un argumento válido. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos se entiende que lo que protegen es al individuo, a la persona física. Si este es el argumento, entonces sí, vamos a dejar que los tratados internacionales de derechos humanos tengan el rango constitucional. Yo veo aquí otros problemas. Ahora, ¿a dónde nos llevaría la violación de estos? Claro, que sería ¿a que México sea juzgado por tribunales extranjeros? No necesariamente por tribunales extranjeros, sí por tribunales internacionales. Pero déjeme plantear uno de los problemas que no se discute en el mundo académico. Solamente, y es pregunta, ¿solamente los tratados típicos de derechos humanos consagran o establecen derechos humanos a los individuos? No. Evidentemente no, pero claro, si utilizamos esta fórmula, que es una fórmula sobre todo latinoamericana, de ubicar a los tratados a nivel constitucional, quedan fuera otros derechos que igual protegen al individuo, que están en otros tratados. Sería discriminatorio. Claro, sería establecer, bueno, cuáles son los tratados de derechos humanos, cuáles no, y eso es muy difícil de establecer. Ahora, de los males, ¿fue el mejor o el menor de ponerlas abajo de la Constitución? ¿En tu opinión? Mi opinión es que es correcta.
la posición, sobre todo en el caso de México, porque México tiene una parte, la que se ha denominado dogmática de la Constitución. ¿Y eso seguirá teniendo vigencia, validez, a pesar de estas reformas y derechos humanos fundamentales? Sí, porque entendido lo que es dogma, sí, claro, que es no, es hasta grosero. Aceptar sin discutir precisamente los dogmas religiosos, o crees en el dogma o no. Entonces, esa parte dogmática, ¿no se te hace ya un poco una expresión antigua o fuera de lugar? Sí, por eso sí está fuera de lugar. Por eso me refería a lo que se le ha denominado parte dogmática, que no sería correcto ya seguirle denominando, porque incluso hay derechos en la Constitución que no están en estos famosos primeros 29 artículos, como el 123 de la Constitución. O el propio 27. O el propio 27. Algunos. Pero o el 33 ahora que le da derecho al debido proceso a los extranjeros, que tampoco está en esta fórmula de parte dogmática, no, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que quería decir es que nuestra Constitución sigue siendo una Constitución protectora, al menos en el texto, que ha recogido mucho de los tratados, de los derechos consagrados en tratados internacionales. Sobre todo quieres decir esas reformas de los 11 artículos, ¿no? Estas reformas, pero incluso antes, no es que hubiéramos andado muy mal en materia de derechos humanos, nuestros problemas son otros, no propiamente el texto. El texto jurídico. El problema a lo mejor es cómo interpretar, etcétera. Ahora, sí hay otros problemas como el arraigo en materia penal, que está en la Constitución y que atenta exactamente ahí con una serie de derechos humanos. Pero en cuanto a cuántos derechos humanos consagrados en tratados internacionales no estaban ya en la Constitución, en realidad la lista es muy poca. Insisto, el problema es otro. Por eso creo que en el caso de México, la fórmula que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de ubicar a los tratados en general por debajo de la Constitución me parece que es correcta. Todavía no hemos superado los otros problemas que generaría ubicarlos a nivel constitucional, porque siempre hablamos de tratados internacionales y los tratados internacionales no son las únicas normas internacionales, también hay costumbre internacional, también hay principios generales del derecho internacional, también hay sentencias internacionales. Y eso no está consagrado ni en el 133 de la Constitución, ni en las discusiones que en la Suprema Corte han existido, entiendo porque han sido amparos en revisión, donde el punto específico es establecer si hay contradicción entre un tratado y una ley, por ejemplo. Pero, y hay que aprovechar tu presencia aquí, sobre todo para resolver las dudas en estas materias, estas reformas, esta última a la Constitución, que definitivamente está basados en los tratados internacionales, que inclusive ayer imputable en la Comisión México, ¿no? Que también es clarísimo. Ahora en la juzgado
Esas son las limitaciones y es uno de los... Usted lo comprueba en cada programa. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Maestro Estrada, gracias por